podía haber cambiado los resultados? Buenos días, abogado. Buenos días, estimado Jorge. Sí, bueno, efectivamente, el tema es que tengo la documentación que lo prueba. Entonces, no es simplemente una denuncia, sino que tengo la documentación que me avala. De hecho, por ejemplo, el día viernes pasado, presenté nuevos casos de fraude inequívocos, indiscutibles en el programa de Carlos Vera. Y usted sabe que a ese periodista no hay como venderle gato por liebre. Es decir, de manera acreditada, de manera certera, hay casos de fraude. Ajá. ¿Cuántas actas serían las que usted presume que tendrían alteraciones? ¿Y qué tipo de alteraciones? A ver, hay alrededor de 9,000 actas, lo que supondría una desviación de 9,2% de los votos. Y se dan en dos tipos de casos. Primero, el robo de los votos ausentes. Para que su público lo tenga claro, el ausentismo en el Ecuador, el ausentismo es la gente que, estando empadronada, pudiendo ir a votar, simplemente no van. No van por cualquier razón. No van porque les da pereza, porque no pueden, porque tuvieron trabajo en el momento, etcétera, etcétera. Las personas que no pueden ir a votar. Esos votos, esas actas, esos papeles se quedan disponibles. Y claro, ahí se hacen ñam esas papeletas y ahí con eso hacen fraude. Eso es lo primero. Lo segundo, existe el desvío de votación. Eso, por ejemplo, ocurre, ocurre bastante frecuente que los votos de Daniel Noboa le asignan a Henry Cronfle o le asignan a Luis Tellería. ¿Por qué? Porque son los inmediatamente superiores o inferiores en las actas. Entonces, y de esos casos tenemos casos muy fuertes. También, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, en la Tacunga, ha ocurrido esto en cuanto a los asambleístas. Ahora, lo que le puedo decir es, todas mis investigaciones me apuntan a confirmar tanto las cifras del exit poll, es decir, de las encuestas de boca de urna, ¿no es cierto? Y también a las primeras tendencias del Consejo Nacional Electoral. Es decir, los primeros resultados que vimos nosotros todos a las 6 de la tarde, también se confirmaría. Es decir, hay un alineamiento entre lo que salió en la primera tendencia del Consejo Nacional Electoral, las encuestadoras y al mismo tiempo mis cálculos. ¿Quiere decir usted que este fraude es contra Noboa? Sí, lo es. Bueno, hoy día me he vestido del color del partido, pero eso no tiene nada que ver, yo no tengo nada que ver con ese partido, pero sí, o sea, la mayoría de casos que yo he encontrado, el robo es en contra de Daniel Noboa, y tengo que decirlo de manera muy franca, en la mayoría de casos, el robo es a favor de la campaña de RC5. A favor de RC5, ¿eso es probable? Sí. O sea, mire, usted tiene dos formas de hacer el fraude. Usted puede sumarle votos a RC5 o restarle votos a Noboa. El resultado es lo mismo, ¿no? En ambos casos se favorece ese binomio presidencial. Abogado Guarderas. Pero lo que le estaba mencionando, solo un tema, lo que le estaba mencionando es que también esto no ha terminado o sea, no está... no es exclusivo el fenómeno del fraude al binomio presidencial, sino que también se da en los curules para asamblea. Abogado Guarderas, buenos días. Lenin Escobar le saluda. Yo quiero arrancar mi interrogante consultándole primero si usted alguna vez fue designado como miembro de la Junta Receptora del Voto. No, yo no. Porque nunca como Junta Receptora del Voto. Le pregunto aquello porque en la capacitación que dan los miembros del Consejo Nacional Electoral, dan a conocer que y discúlpeme que le diga, pero el tema de utilizar las papeletas en blanco a favor de uno u otro candidato no es posible, porque en la capacitación dice que las papeletas que no fueron utilizadas inmediatamente, los miembros de las juntas receptoras del voto rompen esas papeletas y enmarcan en un sobre destinado. Y de hacer fraude, quien debería hacer fraude serían los miembros de las juntas receptoras del voto, que ellos no tienen ningún lineamiento político, es la ciudadanía en general que ha sido designada. Bueno, primero eso no es así. A ver, le doy a usted tres elementos importantes. Primero, yo fui funcionario electoral y por eso
me he permitido, por eso yo tengo una infraestructura para detectar el fraude, ¿vale? De hecho, en el año 2019, 2 consejeros, máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral, dijeron que hubo fraude y pusieron una denuncia en fiscalía, y quien hizo esa documentación, quien escribió esa denuncia fui yo, con mis patitas, ¿vale? Entonces, de experiencia en eso, la mejor, porque eso solo ha habido un caso en la historia reciente del Ecuador en donde las mismas autoridades electorales dicen que hubo fraude. Eso es lo primero. Segundo, el hecho de decir que las juntas receptoras del voto no están cooptadas a favor de un partido político es un error. Tanto es así que se ha demostrado de manera bastante fehaciente, por ejemplo, en las elecciones del 2021 y también en las elecciones del 2019, donde hubo casos en donde las juntas receptoras del voto cometieron fraude. Es más, si me permiten, en 5 minutos yo le puedo demostrar que han habido encarcelamientos. Repito, han habido encarcelamientos y prisión preventiva, no juicios, porque se ha detectado que los miembros de las juntas receptoras del voto han cometido fraude. Es más, existe documentación. Por ejemplo, en la zona de Manabí, en Eloy Alfaro, hubo un caso específico en donde las juntas receptoras del voto en el 2021 operaban abiertamente a favor de RS5. Entonces, que usted haya estado o que alguien más haya estado en unas capacitaciones no quiere decir que en todo el país funcione bien, ¿no? Abogado, pero desde otra óptica se podría decir que su actuación es por resentimiento, ya que la RC lo destituyó del Consejo de Participación Ciudadana. Se podría lucubrar así si alguien quisiera. El problema es que tengo la documentación. Entonces, mire, todos los casos de fraude que yo los he hecho, incluyendo la rueda de prensa, los he documentado. Y es más, cuando hice la rueda de prensa hace una semana, yo hace una semana exacto puse un código QR que puse a disposición de toda la ciudadanía con pruebas exactas del fraude. Y además lo que hice fue un video para demostrar y explicar a la prensa exactamente cómo fue el proceso de investigación, es decir, cómo operé yo un programa que se llama SOS, que permite identificar los casos de fraude, cómo se puede ir a descargar estas actas y comprobar el fraude en la misma web del Consejo Nacional Electoral, exactamente qué casos, por ejemplo, hay de ausentismo, de robo de ausentismo, qué casos hay de asignación incorrecta de votos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mire, para terminar la pregunta de Lenin, mire, no tiene el robo del ausentismo, no tiene que ocurrir necesariamente en las juntas receptoras del voto. También puede ser en el sistema informático. Le doy un ejemplo. La última interacción que yo tuve con Fernando Villavicencio, lo último que yo hablé con mi amigo Fernando Villavicencio, fue cuando él me dio un correo de Microsoft en donde él decía que habían usuarios supervisores que estaban siendo dados de alta en el sistema de la nube del Consejo Nacional Electoral y que no habían pasado los protocolos. Es decir, Microsoft le mandó 2 emails al Consejo Nacional Electoral alertándole de que había usuarios registrados que estaban de manera ilegal registrados para ser usuarios supervisores. Los usuarios supervisores pueden modificar información marcándola como inconsistente en la nube. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo ocurre esto? Se dan de baja actas y esas actas son reemplazadas por personal, por ejemplo, lo que encontró Enrique Pita en el 2023, después de las elecciones seccionales. Entonces, ¿pero qué es cómo empieza uno estas investigaciones? Bueno, pues muy simplemente, verá, por ejemplo, hubo un caso en el páramo de Pichincha, en Pintac, en Tolontac. Tolontac, les reto a todas las personas que me escuchen que pongan en Google Maps Tolontac y vean dónde está Tolontac. En Tolontac no hay carretera que llegue a Tolontac, o sea, no existe un camino, hay empedrados que llegan a Tolontac, pero no hay un camino asfaltado que llegue a Tolontac. En esa zona, que es un páramo muy inhóspito, ahí en ese páramo había un recinto entero donde había 000 con 0 y 0 de ausentismo. Lo mismo, por ejemplo, en Pepa de Uso, zona rural del cantón Montecristi en Manabí. Todo el recinto tenía 0% de ausentismo. Entonces, mire, lo siento, en Ecuador el ausentismo está entre el 18 y el 20% y en las zonas rurales va hasta el 30%. Entonces, en todas las zonas cercanas, rurales, se llega al 30% de ausentismo. Abogado, pero en esos lugares, de repente no hay ausentismo. ¿Quiere decir que mucho tendría que ver el Consejo Nacional Electoral?
Sí, claro. O sea, mire, yo lo que le puedo decir es que este volumen de fraude es tan enorme que solo podría haber una de dos posiciones. Una posibilidad es que haya una negligencia extrema, es decir, que al personal, el personal del Consejo Nacional Electoral de ninguna manera hayan controlado lo mínimo en el proceso electoral. Eso es lo primero. O lo segundo es que haya complicidad, es decir, que haya delitos de fraude, que para mí, desde mi punto de vista, es inequívoco. O sea, la documentación te demuestra de manera inequívoca que hay fraude y que hay personal del Consejo Nacional Electoral que, bien por acción, bien por omisión, lo deja pasar y lo colita, ¿no? Pero los observadores internacionales que buscan ser imparciales dijeron lo contrario, que todo salió bien. ¿No observaron bien entonces? Mire, yo he sido observador internacional, ¿vale? En más de una ocasión. Yo estuve, por ejemplo, en las elecciones que eran bastante irregulares en Bolivia. Entonces voy a decir cómo funciona ser observador internacional. Pero usted va, viaja, y le alojan en unos hoteles preciosos, todo a costa del Consejo Nacional Electoral, y le tienen a usted un recorrido con seguridad. Entonces usted se levanta por la mañana, desayuna muy rico, está con amigos de distintas partes del mundo, de noche se pegan un trago, y durante ese día le mandan a usted a un recorrido ya previsto por el Consejo Nacional Electoral. Y usted puede, por ejemplo, decir, a ver, yo quiero ir a visitar tal cosa, pero tal cosa, por ejemplo, el sistema informático, y le dicen, ay, pero ya está el recorrido, ya está ya está la seguridad prevista, usted no puede desviarse. Entonces usted lo que hace es una visita de zoológico, ¿vale? Usted va viendo lugar por lugar algo que ya estaba predeterminado que lo iba a ver, y entonces no dice nada. Eso es lo primero. Y lo segundo, mire, de hecho, yo puedo demostrar que yo me reuní con la Unión Europea, con la delegación de la Unión Europea, cuando ellos iban a venir, porque eran conmigo antes, porque yo soy experto electoral, ¿vale? Yo sí tengo esa competencia, tengo varias publicaciones. Entonces se reunieron conmigo para que yo les explique por dónde podría haber fraude, dónde estaban las irregularidades. Yo lo que les dije a esas personas es que si no iban por temas diplomáticos, mire, para la Unión Europea es muy difícil decir que en Ecuador hubo fraude, incluso si lo detecta. Porque puede ocurrir lo que pasó en Bolivia, que se detectó el fraude, la OEA lo declaró, y en las elecciones siguientes volvió a ganar Evo Morales, lo que hizo que la OEA se descalabre frente a Bolivia. Para la Unión Europea decir que hubo fraude diplomáticamente es muy complicado. Pero bueno, yo puedo acreditar que yo me reuní, y ahí lo que les dije es, si ustedes no tienen la valentía y el coraje de decir que hay fraude cuando hay fraude, entonces más bien no vengan, porque nos hacen un flaco favor. Y eso es lo que me respondieron, es, sí, pero es que podemos poner unas recomendaciones o unas pequeñas observaciones que no sean graves cuando detectemos algo. Yo les digo, no, porque ustedes ponen recomendaciones, la gente del CNE va a decir, ay, solo hubo un proceso perfectible, podemos mejorar, y ya está. Pero ¿sabe qué? Con esto termino. ¿Sabe dónde también hubo unas observaciones internacionales que dijo que todo pasó perfecto? Tanto en el 2023, cuando Enrique Pita encuentra un sistema de escrutinio ilegal, que el mismo CNE lo dijo, y también en el 2019, cuando las mismas autoridades electorales dijeron que hubo fraude. Y en esos dos momentos también hubo observación internacional que también dijo que no pasó nada. Entonces, mire, si las autoridades electorales dicen que hay fraude y la observación internacional dice que todo estaba perfecto, es porque hay problemas graves en el rigor de la inspección de los observadores internacionales. Abogado, Óscar Yerbe también dijo lo mismo, que se presentaban fraudes en ciertos procesos. Usted lo ha ratificado ahora. Ahora, ¿qué va a hacer con lo que usted ha logrado obtener? ¿Va a presentar alguna denuncia? ¿Qué acción a seguir frente a las actas y las inconsistencias que usted expresa tener la prueba? Mire, de hecho no soy solo yo ni Óscar Yerbe. En los últimos comicios, además Óscar Yerbe tiene pruebas documentales de fraudes que yo no lo tenía. Pero no solo eso. La Asamblea Indígena Hispanoamericana también ha señalado que hicieron ellos de hecho una rueda de prensa con otras pruebas que yo tampoco las tenía de fraude electoral. Y por ejemplo, Napoleón Santamaría, entre otras personas, también han dicho que hubo fraude. Entonces, mire, de ninguna manera soy el único, tal vez el que yo tengo el cúmulo más amplio de pruebas, pero todas esas personas ratifican exactamente lo dicho por mí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Mire, lo único que se puede hacer, verá, yo no quisiera
tener con ustedes una entrevista después de las elecciones volviendo a cantar fraude, porque es la misma cantaleta de siempre. Y el fraude ocurre lo mismo que pasaba en Europa en la Edad Medieval, que una vez que se proclaman, aunque sea mínimamente los resultados, ya todo el mundo alza las manos y dice, ya tenemos un nuevo rey, vive el rey, y ya no se abren las urnas. Incluso cuando ha habido graves inconsistencias aquí, no se han abierto las urnas. Por ejemplo, en el caso de Yacu Pérez, cuando habían evidencias de que Lasso no pasaba la segunda vuelta, sino Yacu Pérez. Bueno, lo dicho, lo único que se puede hacer es cambiar el personal del Consejo Nacional Electoral de cara a la segunda vuelta. Es decir, hay delegados provinciales, por ejemplo, la gente de Cotopaxi. En Cotopaxi hay inconsistencias gravísimas y la delegación de Cotopaxi no las detectó. Y un ciudadano como yo sí lo detectó. Lo siento, esas personas tendrían que irse a su casa. No deberían estar empleados por el CNE porque claramente al menos han demostrado una falta de diligencia enorme. Entonces, mire, lo que yo busco es que de cara, de manera anterior a los comicios, haya personal neutro, probo, cuya lealtad esté con la democracia ecuatoriana y no con partidos políticos, quienes sean los que estén a cargo de la organización de las elecciones. Para cerrar este diálogo, abogado Guarderas, le consulto, ¿qué apreciación tiene usted? No me voy a referir a los dos finalistas, sino a los que quedaron tercero y cuarto. Y quinto, el social cristiano con menos del 1% su presidencial le saca 4 asambleístas y Andrea González con más del 2 y pico por ciento no saca ni uno. Ahí sí, eso sí es como quien dice, o solo tiene líderes locales nomás el social cristiano o porque el arrastre juega. El arrastre juega un montón, maestro. El arrastre juega un montón. Mire, a ver, tanto juega el arrastre que mire lo que pasó con Izquierda Democrática en el 2021. Javier Hervas fue la sorpresa de esos comicios y él llegó en cuarto puesto y metió 28 asambleístas. Perdón, 18 asambleístas. 18. A ver, entonces, ahí estaban Lasso, Arauz, Yacu Pérez, y en cuarto lugar llegó Javier Hervas. Y él logra meter en cuarto lugar 18. Ahora, en cuarto lugar, Andrea González no mete ni uno. Claro que tuvo una votación muy inferior, porque aquí fue casi como una segunda vuelta en una primera vuelta. Es decir, los dos primeros candidatos eran muy, muy, muy fuertes. Pero eso no explica cómo, por ejemplo, un candidato que no llega al 1%, como usted bien dice, que es del social cristiano, que es del señor Henry Kronfle, al mismo tiempo logra meter 4 asambleístas. Y no es un tema de que haya liderados locales, porque yo con mis manos hice la reforma del Código de la Democracia del 3 de febrero de 2020 con el cambio de sistema de D'Hondt a Webster. ¿Qué quiere decir eso? Verá, a usted no solo le votan, porque además en esa misma reforma hicimos que se pueda votar por lista. ¿Qué pasa ahí? A usted la legislación le da una especie de bonificación por los puntos que tenga su partido. Entonces eso hace que el fenómeno de arrastre sea mucho más fuerte. Entonces no hay, desde mi punto de vista, existe una posibilidad realmente remota de que el candidato a la presidencia no llegue ni al 1%, pero sean una de las mayores fuerzas de la asamblea con un bloque de 4 asambleístas, ¿no? Y me refiero a las mayores fuerzas de la asamblea porque ahorita sí el social cristianismo tiene un poder enorme. ¿Por qué? Porque se tiene 2 bloques muy similares en tamaño, como es el correísmo y ADN, y la diferencia, la pequeña diferencia se va a jugar en esos votos minoritarios entre minoritarios independientes que van a poder determinar quién gana. O sea, son 2 bloques dos fuerzas que se chocan, 2 trenes de igual de socios cristianos. Entonces van a poder negociar todo, ¿no? Bien. Quiero agradecerle, abogado Guarderas, por acompañarnos esta mañana. Importante conocer los criterios y criterios respetables y cada quien sostiene lo que expone. Pero llamó la atención a nivel nacional y los medios han hecho eco de su denuncia pública de aproximadamente 6.000 actas, lo ha dicho usted en los diferentes medios. Un buen día y gracias por acompañarnos esta mañana, abogado Guarderas. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Nos acompañó el abogado Juan Esteban Guardera, ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien sostiene que más de 6.000 actas tendrían inconsistencia, que con ello se habría afectado políticamente al candidato presidente desde el otro frente. Sin embargo, desde el otro frente también se ha dicho de que es una forma de retaliar lo que la revolución hizo en la Asamblea al destituirlo del Consejo de Participación Ciudadana. Criterios y criterios, nosotros solo informamos. 7:57 minutos. 7 de la